El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Estamos muy contentos de poder estar aquí en esta mañana. Este es el último culto que vamos a celebrar en este viaje largo que ha durado pues un mes y medio aproximadamente, ¿no? Desde los primeros días de mayo que salimos de nuestra casa hasta mañana que regresamos para España haciendo escala previamente en Madrid y posteriormente en Tenerife. Doy gracias al Señor por muchas cosas. Primero también porque nos ha guardado en las carreteras, en los aviones. Hemos hecho miles de kilómetros viajando de un lugar a otro. Hemos conocido a centenares de hermanos en muchos estados. Gracias a todos los que han coordinado todo esto, porque no es fácil. Gracias a todos los que han orado y siguen orando por nosotros. Gracias al pastor por habernos cedido la iglesia. Pastor también Arenas y otros pastores también de Las Vegas que nos prestaron sus congregaciones. Gracias a nuestro hermano Luis y su esposa que nos han hospedado en su casa. Y doy gracias al Señor porque me guardó la garganta. Porque esa era, entre comillas, mi gran preocupación, ¿no? Decir, bueno, tengo que dar 38 mensajes diferentes. Procuré desde el primer momento, en ningún momento, repetir ningún mensaje y lo he conseguido. No he repetido de los 38 mensajes que he dado, este sería el 39. En ningún momento he repetido ningún mensaje. No solamente he tenido que predicar, sino en algunas ocasiones también cantar. Después de los cultos seguir hablando, porque uno habla antes, durante y después, ¿eh? Y menos mal que no hablo durante la noche, ¿no? Si no, ya sería el colmo. Pero no es fácil conservar la garganta durante tanto tiempo, pero es un milagro, créame, es un milagro porque no es fácil. A veces hace calor fuera, uno entra y frío, sudas, sales, entras. Y el Señor, gracias al Señor, me ha guardado y estamos muy agradecidos al Señor por esta experiencia inolvidable que hemos tenido en este primer viaje. Ya el año pasado, como muchos de ustedes saben, hicimos un primer viaje para visitar y conocer fundamentalmente a los hermanos de España, ya que por Europa era muy complicado viajar por el tema de las restricciones. Pero el Señor nos dio la oportunidad el año pasado de estar pues casi igual que ahora. Creo que empezamos prácticamente el mismo día y terminamos el mismo día, unos días antes, el primer viaje del año pasado. Así es que no hay casualidades, el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido. Y nuestros tiempos, nuestra vida está en las manos del Señor. Nadie de los que está sentado en esta mañana, en este auditorio, ni de los que nos están viendo en este momento en sus casas, sabe cuánto tiempo nos queda. Nosotros a veces hacemos planes a corto y a largo plazo, pero nadie sabe lo que va a suceder dentro de 24 horas. Absolutamente nadie. Por eso tenemos que disfrutar de todo lo que hacemos minuto a minuto. Me viene a la mente la pregunta que aquel niño le hizo en una ocasión a su padre diciéndole, papá, ¿te puedo preguntar algo? Sí, hijo, dime. Un hombre puede estar un día entero sin pecar. Y el padre le dice, bueno, depende. Hay días que sí y muchos días que no. Entonces no podemos estar un solo día entero sin pecar. Y el padre dijo, yo creo que no, hijo. Dice, mediodía. Dice, bueno, depende, ¿no? Papá, ¿y una hora? Depende también, mi hijo, depende de la hora y con quién estemos y dónde estemos, ¿no? Y así va bajando, ¿verdad? Para no hacer el cuento muy largo. Y le dice, papá, ¿y un minuto? ¿Un minuto puede estar un cristiano sin pecar? Y le dice el padre, claro, hijo, un minuto sí, por favor. Dice, entonces, ¿por qué no vivimos la vida minuto a minuto? Y de esa manera ponemos siempre al Señor en primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Estar cada minuto disfrutando del Señor. Seguro que dirán algunos, ¿qué le habrá pasado el pastor Norris en el papel? ¿Sí o no? Que el pueblo es igual en todas partes, hermano. Llámele la atención públicamente a las hermanas. No. Recuerde que hoy es el Día de los Padres. Un fuerte aplauso a todos los padres.
Qué bueno, qué bueno. Esto me recuerda, Pastor Norris, aquella anécdota de aquel reo que iban a juzgar. Y entonces el juez le dijo, mira, para no hacer un juicio demasiado largo, vamos a hacer algo. Si tú dices que eres inocente, que Dios lo demuestre. Vamos a poner dos papeles. En un papel vamos a escribir culpable y en otro papel vamos a escribir inocente. Vamos a hacer unas bolitas y meterlas dentro de una cesta. Y ora a tu Dios que te defienda. Si eres inocente, pues vas a sacar el papel que diga inocente. Y si eres culpable, vas a sacar el que diga culpable. Pero el juez no le dijo que en los dos papeles escribió culpable, culpable. En los dos. Entonces le dice, pasa adelante a ver si tu Dios te defiende ahora. Y le dice, ¿cómo no? Pasó adelante y le dijo al juez, ¿me permite hacer una breve oración? Y le dijo el juez, sí, sí, ora, ora a tu Dios, a ver si te salva. Y le dijo, Señor, tú eres justo. Tú has prometido cuidar de la vida de tus hijos siempre. Y no vas a permitir que ninguna injusticia afecte nuestras vidas. Guárdame y demuestra mi inocencia. El juez riéndose decía, mete la manita en la cesta. Entonces cogió la cesta, el papel. ¿Quieren que le siga contando el cuento? Qué curiosa es la gente, ¿eh? Qué curiosa es el pueblo. Entonces dijo, ok, señor juez, cogió el papel y sin abrirlo, hace así, se lo mete en la boca y se lo traga. Y le dice, ahora coja usted el otro papel. Y entonces lo coge el juez y dice, culpable. Luego yo me tragué el que tenía que poner inocente. Así que salió inocente ese día del juez. Eso es sabiduría de lo alto. Porque el juez no va a decir, no, el otro también ponía culpable, porque entonces queda en evidencia al juez, ¿verdad? Eso se llama sabiduría. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Dice el Señor. Pídala. Pídala al Señor y el Señor te dará en abundancia. Porque la iglesia ha sido capacitada desde el minuto uno de su nacimiento con todo lo que necesita para vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren, hermanos, no es que use papeles, yo no uso papeles para predicar, esto era para marcar el texto. Miren, hemos cantado y yo digo, madre mía, qué aguante tienen estas muchachas. Hay el que se case con una de ellas. Ya le puedes pedir fortaleza al Señor, hermano. Hemos adorado, han saltado, han brincado, han hecho las cosas con las banderas. Pero desde que comenzó este culto, no hemos tenido ni un minuto de silencio. ¿Seríamos capaces de estar un minuto en silencio con los ojos cerrados? Hagámoslo pues. Tome asiento, hermano. Porque dice la Biblia que, y antes de comenzar a contar ese minuto, cuando estaba dentro de la cueva Elías, deseando morirse, dice que vino un terremoto impresionante. Y Elías salió y vio cómo las piedras se partían. Pero Elías dice, yo no veo a Dios en este terremoto. Y vino un viento huracanado y dice, yo no veía a Dios. Pero al final el Señor le enseñó una forma diferente de discernir la voz y la presencia del Señor. Y fue en un silbo apacible. Porque Elías no estaba acostumbrado a moverse en esa dimensión. Todo lo que Elías hacía producía un ruido impresionante. Pero el Señor le enseñó que no solamente Él se mueve en el ruido, en el alboroto, en la danza, en el cántico, sino también en la quietud y en la calma. Y la iglesia necesita aprender a vivir en calma. Siempre estamos hablando. Por eso, guardemos un minuto de tranquilidad en la presencia de nuestro Dios. Y vamos a prepararnos para recibir su santa y bendita palabra en esta mañana. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Dios mío, ayúdame. Te damos muchísimas gracias, eterno Dios, por tu presencia en esta mañana entre nosotros. Vamos a predicar tu palabra, a predicarla a tu pueblo, a tu iglesia. Te rogamos, oh Dios, que nuestros corazones estén bien atentos, nuestros oídos bien abiertos, y que sobre todo tengamos la disposición, la actitud de querer obedecer y poner en práctica lo que vamos a recibir en el día de hoy. Nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos como siempre sabiduría de lo alto, y que tú respaldes tu palabra tocando corazones, transformando vidas y haciendo esa obra que ya nos has acostumbrado, esa obra poderosa que transforma vidas y rompe cadenas y ataduras espirituales y lleva a los cautivos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pedimos todo en esta mañana en el bendito nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Yo quisiera compartir con ustedes algo que tiene relación con lo que ayer hicimos aquí. Ayer tuvimos una boda, celebramos una boda de nuestra hermana Mirna y su esposo Gregorio. Y comencé a hablar un poquito acerca de lo que es la iglesia, la familia, como tipo de la unidad perfecta que existe entre Cristo y su amada iglesia. Desde el principio de los tiempos, desde el primer libro de la Biblia prácticamente hasta el final, vemos cómo Dios ha ido dando a conocer su esencia, no solamente sus nombres o sus adjetivos o atributos, sino también su nombre, el nombre propio de Dios. Contiene 4 letras que, como le he dicho al pastor Norris, ustedes tienen que corregir urgentemente eso que tienen ahí arriba y esto que no significa nada, porque el nombre de Dios son otras letras que no son esas exactamente. Y en el nombre de Dios incluye todos los tiempos del verbo ser. Y para información vuestra, el verbo liyot, que es el verbo ser, el to be en inglés, no tiene presente. No tiene presente. Por consiguiente, cuando usted quiere decir en hebreo, yo soy Manuel, usted habla sin el verbo, sino simplemente diría, Aní Manuel, yo Manuel. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice la Escritura, Jehová es mi pastor. Como no existe el verbo ser en presente, se dice Aní Roí, yo pastor. Porque no existe el verbo ser en tiempo presente. En pasado sí, y en futuro, pero no en presente. Probablemente más de uno en esta mañana se esté preguntando entonces, cuando el Señor llama a Moisés por medio de la zarza en el desierto, y Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque cuando llegue a Egipto, allí hay centenares de divinidades y de dioses, cada uno con su nombre. Y me van a preguntar, ¿a ti qué Dios te manda? Y en castellano, en la versión Reina Valera, traducida por Casidoro de Reina en el siglo XVI, él tradujo, Aní Yeh, él lo tradujo como yo soy el que soy. Pero si usted acaba de decir que no se puede decir en hebreo yo soy, ¿por qué en español aparece yo soy el que soy? Porque lo que tenemos en nuestras manos en muchos casos no es una traducción fidedigna, sino es una adaptación de un idioma que no tiene equivalentes en muchas ocasiones en el castellano o en cualquier otra lengua. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le dijo el Señor a Moisés? Yo seré el que seré. Que no se entiende absolutamente nada en castellano. Porque si yo le digo a usted, yo soy Manuel, eso que acabo de pronunciar ya forma parte del pasado. Y en Dios no hay sombra de variación. Él es un presente continuo. Él está viendo ahora mismo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y te relata el futuro como si estuviera sucediendo ahora mismo. Hasta el punto que cuando tú lees el libro del Apocalipsis, tú lo estás leyendo como algo que va a ocurrir. Pero Dios se lo relata a Juan como algo que ya pasó.
Y le dice, por ejemplo, uno de los 24 ancianos, estos que están vestidos con ropas blancas y que no han contaminado sus vidas, ¿quiénes son? ¿Quién es esta multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas que no se puede contar? ¿Quiénes son y de dónde han salido? Y Juan dice que lloraba. Lloraba porque no sabía la respuesta. Pero Juan le dice, estos son, note el tiempo del verbo, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y le cuenta algo que va a ocurrir en el futuro, algo que aún no ha sucedido, como algo que ya pasó. Por eso, para entender los tiempos de Dios, los tiempos proféticos de Dios, usted tiene que conocer el pasado. Porque en la Biblia el tiempo está invertido. Y si usted quiere saber lo que Dios va a hacer, tiene que conocer lo que Dios hizo. Porque no hay nada nuevo bajo el cielo. De ahí que el sabio Salomón escribiera en el libro de Coelet o el Predicador o Eclesiastés diciendo, ¿qué es lo que será? Y él mismo se responde diciendo, lo mismo que fue. Si usted comienza a leer la Biblia por el Génesis y la termina leyendo evidentemente por el Apocalipsis, usted va a encontrar un paralelismo. Usted va a encontrar otra vez el árbol de la vida. Usted va a encontrar otra vez un clima y una armonía perfecta. Usted va a encontrar cosas que se perdieron a lo largo de la historia, pero que se vuelven a aparecer y otra vez el hombre puede comenzar a disfrutar de ellas. Pero cuando uno comienza a leer la Biblia desde el principio, uno capta el momento que lo que Dios siempre quiso desde la eternidad de la eternidad fue tener comunión con el hombre. Porque hay atributos de la esencia de Dios que si no hubiera creado al hombre, nunca hubiéramos llegado a conocer. Por ejemplo, ¿no se ha preguntado usted nunca por qué la Biblia empieza por el libro del Génesis y no, por ejemplo, por los 10 mandamientos? Porque Dios antes de exigir, Dios antes de mandar algo, primeramente se da a conocer. Y el primer versículo de la Biblia en hebreo dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, que nosotros lo hemos traducido por, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces uno lo que ve ahí es que Dios tiene poder de crear. Uno ve el poder de Dios espectacular y uno ve la pluralidad de Dios en el primer nombre que aparece en la Biblia para hacer referencia a Dios y es Elohim. Y todo lo que en hebreo terminan im, que es una letra pequeñita como un ganchito que se llama la letra yod, y con una M, una men sofit, es plural. Nosotros en castellano convertimos los singulares en plurales añadiéndoles una S al final. Decimos niño y le ponemos una S y pone niños. Casa y una S al final son casas. Y con una simple letra, con una S, pasamos los plurales del singular al plural. En hebreo, el singular pasa a ser plural con la terminación in en masculino y con la terminación ot en femenino plural. Y si usted presta atención al primer nombre que aparece en la Biblia para referirse a Dios, es el nombre Elohim. Luego ya sabe que todo lo que termina en in es masculino plural. Porque en la obra de la creación, de la puesta en orden de una creación que fue afectada, intervino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted lee Juan capítulo 1, empieza igual, casi igual que el Génesis 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él fue creado todo y sin él no fue creado nada, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿quién fue el creador? ¿El Padre o el Hijo? Y uno dice, los dos. O podría decir también, es el mismo. Pero hay momentos en los que Dios actúa y se presenta ante a la humanidad como Padre. Otros momentos se viste de Hijo. Y hay otros momentos en los que envía su espíritu, su aliento, su Ruach HaKodesh, su viento, ¿verdad? Su presencia invisible para transformar vidas, llenar corazones, recordar cosas del pasado, advertir de cosas del futuro, etcétera, etcétera. Y lo interesante es ver que Dios siempre quiso tener comunión con el hombre. Si el hombre no hubiera pecado, ¿cómo sabríamos el amor de Dios? ¿Cómo hubiéramos conocido la misericordia de Dios? ¿Viendo un árbol? ¿Viendo un pájaro volar por el cielo?
Es decir, hay aspectos de la naturaleza y de la esencia del Señor como la misericordia, la compasión, el perdón, el amor, etcétera, etcétera, que no hubiéramos jamás conocido si no hubiéramos visto cómo Dios perdona, restaura y vuelve a bendecir a su criatura favorita, que fue el hombre y la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y a lo largo de la historia vemos que Dios quiso hacerse con un pueblo. Y ese pueblo se llamó el pueblo de Israel. Hay un estudio muy interesante en cada una de las letras del nombre Israel. La primera letra del nombre Israel es la letra Yod. La letra Yod habla de Jacob, ¿verdad? Y Yitzhak, de Jacob y de Isaac. La segunda letra, que sería la segunda que ustedes tienen ahí arriba, que es la letra Shin o Sin, habla de Sara. La letra Resh habla de Rachel y Rebeca. La letra Aleph habla de Abraham. Y la letra Lamed, la última, la L, habla de Lea. Y usted ve en el nombre Israel todos los patriarcas y todas las matriarcas. Y si parte la palabra en Dios, en vez de Israel dice Yishar, Yashar, El, Yashar, las primeras letras y las últimas, El, es anda derecho delante de Dios. Por lo tanto, cuando uno lee la palabra del Señor, uno se da cuenta que lo que Dios quería era crear a un ser lo más parecido a Él, evidentemente no en lo físico. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, la espalda de Dios, la mano de Dios, el brazo de Jehová, etcétera, etcétera, eso es lo que se llama en literatura antropomorfismos. Son figuras humanas para representar o explicar conceptos espirituales. Porque la Biblia fue escrita en el lenguaje de los hombres, no en el lenguaje celestial. El mismo Señor Jesucristo dijo, si yo os he hablado en estos términos y no me entienden, si yo os hablara en términos espirituales, jamás me podríais entender. ¿Se da cuenta? Ese pueblo fue escogido por el Señor, pero a ese pueblo nunca el Señor lo llamó iglesia. Y es que el Nuevo Testamento se escribió también en otro idioma muy profundo y muy interesante como era el griego. Y el griego, exactamente igual que el hebreo, es un idioma alfanumérico, donde cada letra tiene un valor numérico y tiene diferentes lecturas. Hay palabras en hebreo que se pueden estudiar letra a letra. Y conociendo el significado de cada letra, usted sabe cuál es el concepto que hay detrás de esa palabra. Hay palabras en hebreo que la primera letra es muy grande y las demás son muy pequeñitas, o la última muy grande y las demás muy pequeñas, y eso tiene otra explicación. Hay palabras en el texto original en hebreo que tienen muchos puntos arriba y otros tienen muchos puntos abajo, y eso tiene otra segunda lectura. Incluso hay términos que se pueden traducir de 750 formas diferentes. Una sola palabra. Para que se dé cuenta de que no fue casualidad que Dios escogiera esos idiomas para escribir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y hay conceptos que no existen. ¿No le ha llamado nunca a usted la atención, por lo menos en español, no sé en inglés cómo lo diría, pero en español dice que en el principio Dios creó los cielos, plural, cielos, y una sola tierra? Y la tierra, no los cielos, la tierra estaba, en español dice, desordenada y vacía. Es una incoherencia. ¿Cómo puede estar un lugar totalmente vacío al mismo tiempo desordenado? Si está vacío, no está ni ordenado ni desordenado. Pero la Biblia lo dice, que estaba desordenada y vacía. Pero es que los términos que aparecen en hebreo no existen en español. Tohu babohu. Esos términos no existen. Es como un asombro. ¿Qué ha pasado aquí? Algo ha ocurrido, ¿verdad? Por ejemplo, la primera Biblia que se tradujo al castellano en el siglo XVI por Casidoro de Reina me llama mucho la atención, y lamentablemente no sé por qué las sociedades bíblicas no mantuvieron ese término. La Biblia dice en aquellos tiempos que Dios creó el cielo y la tierra estaba desadornada. No tenía adornos y vacía, que es muy diferente. Para Dios los adornos eran el sol, la luna, los planetas, las estrellas. Eso eran los adornos de Dios.
Y allí ocurren cosas muy interesantes. Dice en el primer día, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Pero hasta el cuarto día no creó el sol. Entonces dice, si no había sol hasta el cuarto día, ¿cómo había luz? Bueno, también dice la Biblia que cuando venga el Señor no será de día ni de noche. Y uno dice, ¿eh? Sí, lo dice la Biblia, que cuando el Señor venga, ese día no será ni de día ni de noche. ¿Y cómo será? Dice el profeta, es un día que solamente Jehová conoce. Porque para nosotros o es de día o es de noche. Es decir, será algo diferente, una dimensión completamente distinta a la que nos acostumbramos. En el Nuevo Testamento vemos que la relación del Señor no es ya tanto con un pueblo nacional llamado Israel, sino con un grupo de personas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que son no solamente parte del pueblo de Israel, sino lo que llama la Biblia los Goyim, los gentiles, que aceptan al Mesías como su Señor y Salvador personal y son entroncados, son injertados en el olivo natural, Romanos capítulo 11, y entonces fuera de toda cosa natural se hace un injerto. Los injertos están prohibidos en la Biblia. No se pueden mezclar cosas. Por ejemplo, cuando usted ve a un judío vestido, usted se da cuenta que todas las prendas de su cuerpo tienen el mismo material. Nunca va a haber un judío con una camisa de seda y con un pantalón de lana. No pueden hacer mezclas. O viste de seda, o viste de lana, o viste de lino, o viste de lo que sea, pero no se pueden mezclar prendas en las ropas. Tampoco se puede arar en aquellos tiempos con un buey y con un asno al mismo tiempo, porque no harás yugo desigual. En España es muy común, me imagino que aquí también, cuando la gente, por ejemplo, siembra el maíz, entre un surco y otro, por el medio siembran papas. Entonces tienes en una parte papas y en otra parte tiene maíz. Eso está prohibido. Eso afecta y debilita la tierra. Porque los sustratos que extrae de la tierra el maíz son diferentes a los de la papa. Y entonces al mezclarlo está debilitando la tierra. En la Biblia estaba prohibido eso. No se podían hacer injertos bajo ningún concepto. No se podía mezclar la luz con las tinieblas. ¿No dice eso la palabra? No te unirás en yugo desigual. ¿Por qué la unión entre Sansón y Dalila no funcionaba? Porque Sansón en hebreo es Shimshon. Shimshon. Ya sé que le causa risa, pero es que estoy pronunciando la palabra sol. Shimshon, sol. Y Dalila, la palabra noche en hebreo es Laila. Laila Tov. Buenas noches, Laila Tov. Y entonces él era el Shimshon, el sol, y ella era la noche, la lila, y entonces la luz y las tinieblas no se pueden casar. Y por eso fue un desastre. ¿Están disfrutando? Yo también. Y entonces, hermanos, cuando uno va al Nuevo Testamento, uno se encuentra un concepto nuevo. Hay muchas palabras que hoy en día utilizamos los cristianos que tienen un origen griego. Por ejemplo, la palabra pecado. ¿Quién no sabe lo que es pecado? Cuando un arquero iba a lanzar su flecha contra un animal o contra un enemigo, tensaba su arco y apuntaba para darle. Si fallaba, si erraba y no le daba, se decía, has pecado. Era la palabra griega, has pecado. Entonces, los autores del Nuevo Testamento dijeron, esa palabra la vamos a utilizar para que la gente cuando sepa que no ha agradado a Dios, que no ha hecho diana en la voluntad de Dios, has pecado. Como la palabra Amazonas. ¿Quién no conoce el río Amazonas? Es una palabra griega. Alejandro Magno tenía un grupo de mujeres guerreras, era su guardia personal, así como los romanos tenían su guardia pretoriana, él tenía las Amazonas. ¿Qué significa Amazonas? En griego es sin. Zona es un pecho. Se cortaban un pecho. Y eran mujeres con un solo pecho. Eran amazonas, un solo pecho. ¿Para qué? Para que pudieran pegarse el arco al pecho al que le faltaba y cuando apuntaran no cometieran pecado, sino dieran en la diana.
Y otra palabra muy usada, que es la que vamos a usar hoy nosotros, es la palabra eclesia o iglesia. Cuando un grupo de políticos se reunían para hacer una votación o hacer un meeting, ahí está reunida la iglesia de los políticos, el grupo de los políticos. Cuando un grupo de deportistas se juntaban para tomar una decisión o poner una serie de reglas, decían, ahí está la iglesia de los deportistas. O cuando los jueces se juntaban para tomar un veredicto y adoptar una sentencia, decía, ahí está la iglesia de los jueces. Y entonces los autores de la Biblia dijeron, cuando se reúnen los ungidos, los cristianos, los seguidores del Mesías, para adorar a su Dios, es la iglesia de los cristianos. Y ahí quedó el término iglesia. La gente conocía perfectamente el término. Y dice en Mateo capítulo 16, para los que están preguntándose, ¿y por qué todavía el pastor no ha cogido la Biblia? Tranquilo, tranquilo. Yo no tengo prisa, me voy mañana a las 7 de la tarde. Tengan prisa. Mateo capítulo 16. Sí, porque algunos dicen, uy, con lo bíblico que es Manolo, qué raro que no haya cogido la Biblia. Tranquilo, tranquilo, ya vamos. Como hoy no estoy nada cansado, estos días he estado muy cansado, pero como hoy no estoy nada cansado, mi mujer dice, uy, cuando mi marido no está cansado, prepárense. Viniendo Jesús, versículo 13, 16, 13 de Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Quédense con ese dato porque hay dos Cesareas en la Biblia. Cesarea la marítima y Cesarea de Filipo en el norte. Llegaron a Cesarea de Filipo y el Señor les preguntó a sus discípulos, miren qué pregunta tan interesante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Te has atrevido o te atreverías a preguntarle alguna vez a la gente, ¿qué opinan ustedes de mí? A lo mejor no todos dirían lo mismo. Pero el Señor dice, yo quiero saber lo que la gente opina de mí. Y entonces escuchen las respuestas. Ellos le dijeron, unos, Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es otro personaje. Sí, pero ya había muerto. Ya lo habían decapitado. Y como los judíos creían y siguen creyendo en la reencarnación, algunos creían que Juan se había reencarnado en Jesús y entonces él actuaba bajo los poderes y la unción de Juan el Bautista. Eso dicen algunos de mí. ¿Y qué más? Otros dicen Elías. ¿Y por qué mencionan a Elías? Porque los judíos hasta el día de hoy están esperando que venga el profeta Elías. Porque ustedes saben que el último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, dijo, antes de que venga el Señor, Él enviará a su siervo a Elías. Y por eso en todas las sinagogas del mundo, no sé si conocen cómo son las sinagogas por dentro, pero en todas las sinagogas del mundo hay una silla enorme, preciosa, muy linda, donde no se sienta nadie. Y es la silla para cuando venga el profeta Elías, se siente en ella. Y es la silla donde dicen que cuando están circuncidando a un niño, el profeta Elías se sienta, aunque no lo vean, pero dice que está sentado, para que vean que ahora Israel está cumpliendo el pacto con el Señor. Y entonces dice la Biblia que cerrando el rollo, se sentó y los ojos de todos se le quedaron mirando. ¿Por qué? Porque se sentó en esa silla diciendo, yo soy el enviado del eterno Dios. ¿Se da cuenta? Y otros dicen que eres Jeremías. ¿Y por qué Jeremías? ¿Qué tiene que ver Jeremías en todo esto? Porque Jeremías fue el que ocultó el arca para que Nabucodonosor no se la llevara raptada a Babilonia cuando asedió y destruyó Jerusalén. Entonces él la ocultó. Y los judíos sabían que el único que sabía dónde estaba oculta el arca de la alianza era el profeta Jeremías. Luego, si él está haciendo estas cosas tan espectaculares, tiene que ser la reencarnación del profeta Jeremías y nos va a decir dónde está el arca, porque como dato informativo, en el segundo templo, el que reconstruyeron al venir del cautiverio, nunca estuvo puesta el arca. Estuvo en el primero, en el segundo nunca estuvo. Volverá a estar en el tercero, pero no en el segundo. Y algunos dicen que eres algún profeta. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque esto es lo que la gente dice. Pero ¿y ustedes? ¿Qué opinión, qué concepto tienen de mí? Y entonces nadie habla, pero siempre Pedro, saben que él se arrancó y dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido,
Eso es lo que significa la palabra. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Eso es algo que hasta el día de hoy a los judíos no les entra en la cabeza. Que Dios tenga un hijo. No, Dios no tiene hijos. Ellos dicen, en todo caso, cuando dice la Biblia en esos versículos del Antiguo Testamento, de Egipto, llamé a mi hijo, ellos dicen que ese hijo son ellos. Porque hay momentos en los que a Israel en el Antiguo Testamento se le llama el hijo del Dios de Israel. Pero ahora Pedro dice, tú eres el hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido y el hijo del Dios viviente. Eso es una revelación tremenda. Y por eso el Señor le dice, bienaventurado. La misma palabra que aparece en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Es ese salmo. La palabra bienaventurado en hebreo es asherei y significa rico. Tú eres una persona rica, tal vez no materialmente, pero sí espiritualmente. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación directa del cielo al corazón de Pedro, y él se atrevió a decir lo que ningún discípulo, ni siquiera Juan, se atrevió a decir en aquel momento. Y ahora viene unas palabras que han traído tanta controversia a la cristiandad a lo largo de los tiempos, que quisiera que en esta mañana las analizáramos. Versículo 18. Y yo te digo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, Petros en hebreo, en griego. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. A lo largo de la historia se le ha atribuido a Pablo la preeminencia por encima de los demás discípulos. Hasta el punto que si usted va, por ejemplo, al Vaticano, donde estuvimos el año pasado, ¿no? El año pasado cuando estuvimos ahí en Roma, estuvimos en el Vaticano y siempre van a ver ustedes una estatua que tiene en la mano, en una de las manos, la derecha o la izquierda, como una especie de bordón, una especie de cayado, gracias hermano, de cayado, y en la otra mano unas llaves. Cuando usted vea una estatua con un cayado y con una llave, es la estatua, es la figura del apóstol Pedro, porque dijo el Señor, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No dijo las llaves, sino dijo qué llaves son las que le iba a dar. La pregunta es, ¿para qué sirven las llaves, hermanos? ¿Para qué sirve una llave? ¿Para abrir o para cerrar? No tiene otra finalidad. No es un objeto decorativo, es algo que se inventó, que se creó para abrir o para cerrar una puerta. Pero es que en el Nuevo Testamento se habla de otras llaves. A Pedro le dice, te voy a dar a ti las llaves del reino de los cielos. Pero en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor se le presenta a Juan en la isla de Patmos, dice, no temas, no temas, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades en mi mano, son otras llaves. Y más adelante, cuando el Señor se dirige a la iglesia de Filadelfia, le dice, he aquí el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Ya van 3 llaves. En Mateo capítulo 16, las llaves del reino. En Apocalipsis capítulo 1, las llaves de la muerte y del Hades. Y en Apocalipsis capítulo 2, las llaves de David. ¿Qué significa todo esto? Ayer decía, en la ceremonia que tuvimos con los hermanos, que cuando el Señor creó el mundo, utilizó su poder creativo. Salvo cuando toma parte de una tierra que en aquel momento se llamaba Adamá y sacó de ella un Adán. Salvo eso, todo lo que Dios hizo fue crear con el poder de su palabra. No se cansó, no sudó, no pidió ayuda, sino que demostró su poder creativo
al crear el sol, la luna, las estrellas y todo cuanto existe. Pero cuando habla para referirse a su pueblo, a su iglesia, Él no dice que yo voy a crear mi iglesia, porque crear es una acción instantánea e inmediata. Pero Él dijo, yo edificaré, lo cual lleva tiempo. Prueba de ello que el universo lo creó así, en segundos, en milésimas de segundo. Y la iglesia lleva 2000 años siendo edificada por el cabeza de la iglesia, que no es Pedro ni el Papa, sino es el Señor Jesucristo. Edificar lleva tiempo. Y dice la Biblia que nosotros los convertidos, los hijos e hijas de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que hemos abrazado el Evangelio como el patrón y el fundamento de nuestra vida, somos piedras vivas, bien puestas y colocadas en ese templo que le da honra y gloria a Dios. Quiero que sepan que cuando se construyó tanto el primer como el segundo templo de Jerusalén, no se podía hacer ruido en el templo. Fue una construcción silenciosa. No había golpes de martillos, de hachas, de máquinas. No, era una construcción en silencio. Los trabajadores trabajaban en silencio. No se podía hacer ruido en la construcción de la casa de Dios, del Bet HaMikdash, de la casa santa del Señor. Repito, ni en el primero ni en el segundo. ¿Cómo hacían entonces? Las piedras ya venían cortadas de la cantera. Allí se pueden visitar las piedras todavía. Hay una cueva que tiene kilómetros por debajo de Jerusalén, la famosa cueva de Sedequías, donde estaba la cantera de la que se extraían las piedras y se le daba la forma. Ese proceso de cortar de la cantera, darle forma, ¿saben cómo se llama en hebreo? El proceso de quebrantamiento. Tú habitas en la altura y en la santidad y con el quebrantado de corazón. Al corazón contrito y humillado, quebrantado, no desprecias. ¿Por qué? Porque es la persona que se deja moldear, la persona que se deja darle forma al Señor como quiera tu vida. Entonces las piedras ya iban cortadas, iban numeradas. En Jerusalén hay casas que tú las ves y todas tienen un número, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y hay cientos, miles de piedras, todas numeradas. Y uno dice, ¿y esto qué significa? Bueno, es un señor que vivía en la otra punta del país o en el otro extremo de la ciudad. Y él quiso llevarse su casa, pero allí las casas no son de madera como las de ustedes. Allí las casas son de piedra. Pero entonces, ¿cómo hago? Le pongo un número a cada piedra, la quito y me voy a otro sitio y entonces es como un rompecabezas, como un puzzle. Pon la 1 ahí, la 2, la 3, la 4, la 5 y el número quedó. Y el templo era exactamente igual, iban las piedras numeradas. Y llegó un momento en el que mandaron una piedra de la cantera numerada y los edificadores que edificaban el templo dijeron, esta piedra viene defectuosa. Tiene una forma que no encaja por ninguna parte. Necesitamos piedras cuadradas, necesitamos piedras rectangulares, pero esta piedra es diferente. Tiren esta piedra. Y cogieron la piedra y la tiraron al torrente de Cedrón. Allí está el monte de los olivos, aquí el torrente de Cedrón y aquí está el monte del templo. Y allí era donde tiraban la basura. Allí era donde quemaban la basura, siempre había fuego. Allí viene la palabra gemena, la palabra fuego, donde se quemaba la basura. Y cogieron la piedra desde lo alto del monte Moriah y dijeron, no sirve para nada, y la tiraron. Y el Señor dijo en su palabra, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Por eso es diferente a todas. Por eso no es rectangular, por eso no es cuadrada, porque es la que tranca, es la que cierra. Y entonces cuando se dieron cuenta de que habían tirado la piedra principal, la más importante, la que termina, la que ensambla la construcción, donde se meten los planos, donde se meten todos los datos de la construcción, es un acto simbólico en arquitectura. Se meten los planos, se meten todas las informaciones, se mete en ella y se pone, hace ¡clac! Y cierra. Y esa piedra que desecharon los edificadores fue nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que le dijeron no sirves para nada, pero algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y nosotros somos piedras en ese edificio vivo. Y no nos ponemos nosotros donde queremos, sino es el constructor el que nos pone donde quiere.
Y a unos le dice, usted se queda ahí. No, usted se queda ahí. Y a otros le dice, no, tú vas para allá. Y tú vas arriba, y tú vas abajo. Y tú vas en la esquina, y tú vas atrás. Porque la iglesia no es una casa de locos donde cada uno hace lo que le da la gana. Sino que lo que identifica que esta iglesia no es una reunión de deportistas, ni un club social. ¿Cómo diferenciamos esta iglesia? Ya dije lo que era iglesia, ¿no? Un grupo de personas que se reúnen con un fin en común. ¿Cómo diferenciamos esta iglesia de esta, de la otra, de la otra? Porque aquí solamente hablan tonterías. Aquí solamente hablan cuestiones políticas. Pero aquí hay orden. Y donde hay orden, ahí está siempre el Señor. Allí discuten, allí pelean, allí compiten a ver quién corre más, quién salta más, quién es más guapo, quién es más hermoso. Pero aquí no discuten. Aquí están juntos, en armonía. Y entonces ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y esa unidad la compara con la unción que caía sobre la cabeza, que corría por la barba de Aarón y llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Y esa unidad, esa armonía, la compara el salmista con el monte Hermón, con el rocío del monte Hermón, que está en la punta norte de Israel, y que cuando se derrite la nieve comienza a correr todo el agua. Y dice, llega hasta los montes de Sión. Sión es uno de los 70 nombres bíblicos que recibe la ciudad de Jerusalén. La única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes, y todos están en la Biblia, es la ciudad de Jerusalén, y uno de ellos es los montes de Sión. Es decir, llega de punta a punta. Porque no solamente un sector de la iglesia que está en armonía y que trabajan y que captan la visión del Señor y que están de acuerdo, sino que se extiende de norte a sur. Todo el país es bendecido por el rocío del monte Hermón, como lo que el Señor quiere, que todos estemos juntos en armonía, no un grupito. Los colaboradores del pastor y el resto para criticar, para opinar, para pelear. No, no, todos los hermanos juntos en armonía. Por eso, escuchen bien esto, hermano. Tardaron una semana los discípulos esperando la promesa del Padre. Sí, una semana, 3 días estuvo muerto. 40 días estuvo con ellos resucitado. ¿Cuántos van? 43. Pentecostés, ¿qué significa? 50. Faltan 7. Los 7 días que pasaron esperando la promesa del Padre encerrado en el aposento alto. ¿Es que Dios no podía mandar su gloria el primer día? ¿O el segundo o el tercero? Claro que lo podía. Pero hasta que no hayan los hermanos juntos en armonía, no envía el Señor bendición y vida eterna. Que sigan orando, que sigan esperando hasta que aprendan. En la espera, la iglesia primitiva, el grupo de cristianos, llegaron al aposento alto y había 500 allá adentro. ¿Cómo dice, hermano? Sí, 500. Porque Pablo dice por revelación del Espíritu en 1 Corintios capítulo 15 que el día que el Señor ascendió, 500 hermanos le vieron a la vez. Dice, el último que se me presentó fue a mí como un abortivo, pero 500 hermanos lo vieron a la vez. Y esos 500 hermanos reciben la orden de ir y no se muevan de Jerusalén, y yo rogaré al Padre para que os envíe el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que yo os he enseñado, porque Él no hablará por su propia lengua, sino que me glorificará a mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que vayan a Jerusalén y esperen 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Sí, pero Lucas cuando hace el recuento dice, un momento, aquí pasa algo. ¿Cuántos éramos el primer día? 500. Pero aquí no están los 500. Hay 120. A ver, déjame contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 380 hermanos. ¿Dónde están? Yo no lo sé. ¿Usted lo sabe, Pastor Nori? O yo tampoco. No supieron esperar. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, de repente el factor sorpresa, como yo lo llamo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba y llenó toda la casa. Y se asentaron lenguas repartidas como de fuego, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban en Jerusalén en aquellos días varones piadosos, judíos de todas las naciones de la tierra, partos, medos, crecentes, árabes, prosélitos, y aún más allá de los confines de Israel. Y todos se oían hablar las maravillas de Dios. Y algunos decían, están llenos de mosto. Y otros burlándose decían, ¿qué quiere decir todo esto?
En otras palabras, hasta que no hubo una armonía perfecta en la iglesia, que canten todo lo que quieran, al diablo no le molestan tus cánticos. No le molestan, no, él canta mejor que tú. Al diablo no le molesta tu cultura, porque él sabe hablar todos los idiomas del mundo y conoce todas las lenguas de la tierra. No te olvides que lo más perfecto que Dios creó fue al diablo, a Satanás o a Lucifer, acabado en hermosura. Las 12 piedras preciosas del sumo sacerdote, el primero que las tuvo no fue Aarón, fue él. Esmeralda, carbunclo, zafiros, acabado en hermosura, el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Y el día de su creación se tocaron instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Y cuando este ser terrible fue expulsado de la presencia de Dios, se llevó todo eso con él. Así que, mis queridos hermanos, lo que Satanás teme es ver a una iglesia unida, en armonía, que alaban y adoran al Señor, pero no un 90% y el resto mirando o vete tú a saber. No. Pablo está a punto de morir en Roma. Le van a cortar la cabeza probablemente, y de repente, mientras está dictando la carta a los filipenses, donde dice, escribe Silvano, que es Silas, es el mismo, escribe, regocijaos en el Señor siempre. Y Silvano dice, que nos regocijemos aquí, sin agua, sin luz, los hermanos nos han abandonado. Demas se nos fue el otro día porque dice que le tira más el mundo que la obra de Dios. Alejandro el calderero nos causó muchos males. Estamos más solos que la una. Y tú nos dices, regocijaos en el Señor. Y Pablo dice, otra vez te digo, regocijaos en el Señor siempre. Así está en la Biblia, ¿sí o no? Pero espera. Escriba ahí, la espalda hecha tiras. Pablo no llevaba corbata ni chaqueta. Pablo llevaba cicatrices en la espalda. Si Pablo entrara a muchas reuniones de ancianos, de obispos, de pastores y de reverendos, diría, ¿ustedes quiénes son? Porque yo no me los he encontrado en los caminos polvorientos, ni en las cárceles, ni en las mazmorras donde yo he estado. Yo tengo mis pies llenos de heridas y las espaldas llenas de cicatrices. Yo no sé ustedes, señoritos del ministerio, dónde rayos se han metido, pero yo a ustedes no me los he encontrado por ninguna parte. Así que a punto de morir, anciano, solo, incomprendido y abandonado, dice, escriba ahí, Silvano, le ruego a la hermana Evodia y a la hermana Síntique, qué nombre más feo, Dios mío, ruego a Evodia y a Síntique, parecen nombres de perro, ¿no? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, porque Él sabe que una manzana podrida echa a perder un saco entero. ¿Por qué las 100 manzanas no arreglan a la podrida? No lo sé. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, incluso a través de las cosas de la naturaleza. Porque lo natural siempre es un reflejo de lo espiritual. Esta sombra que ustedes ven, esta sombra aquí en la mesa, no soy yo soy pero proyecto sombra. ¿Se dan cuenta? Yo proyecto una sombra. Y lo natural es la sombra, lo espiritual es lo que está arriba. Y muchas veces vemos la sombra, pero al que hay que ver es al que está arriba. Y entonces el apóstol Pablo sabía perfectamente que uno solo en Israel dejó un montón de niños huérfanos y muchas mujeres viudas, porque tomó lo que no tenía que tomar, porque le dio lugar a la avaricia. Y después de haber derrotado a la ciudad de Jericó de una forma contundente, hicieron el ridículo en Jai, porque un hombre fue avaricioso, porque tomó lo que no tenía que haber tomado, porque deseó lo que nunca tenía que haber deseado, fue avaricioso, y toda su familia fue copartícipe con él de su engaño y de su mentira. Y por eso Pablo dice, bueno, total, son 2 nada más. No, pero es que 2 se echan a perder toda una congregación. Por eso, si algo tenemos que orar y clamar de noche y de día al Señor, es para que todos, no solamente los que están aquí arriba cantando, no solamente los ancianos de la iglesia, para que toda la iglesia sea una piña. Juntos, sí, pero en armonía. Porque podemos estar juntos, pero peleados. Podemos dormir en la misma cama con un hombre, con una mujer, y estar distanciados el uno al otro. Podemos comer en la misma mesa y estar bajo el mismo techo, juntos, pero no en armonía. Pero donde envía el Señor bendición y vida eterna, es donde hay unidad y donde hay armonía para su honra y su gloria. Y somos uno en el nombre del Señor. ¡Aleluya!
Y esa es una de las claves de la iglesia virtual. Esa es una de las claves de la iglesia virtual. Que hemos aprendido a pesar de la distancia, a pesar de los horarios y a pesar de nuestros distintos trasfondos o heridas o vete tú a saber, hemos aprendido a estar juntos. Y no hace falta que estemos todo el día juntos. Hay un sentir entre nosotros que parece que nos conocemos de toda la vida. Y cuando celebramos el primer congreso en Toledo y llegó el pastor Marcos con su esposa, ¿se acuerdan? Mientras él predicaba, la esposa le decía a Elena, lo que Dios está haciendo entre ustedes nunca lo habíamos visto. Esta gente se está conociendo ahora y hay una unidad, que eso se transmite, eso se palpa en el ambiente. Y para mí, y para Elena y para nosotros es la primera vez que vemos a muchos hermanos aquí en Estados Unidos. Cuando estoy en Los Ángeles y me entero que una familia entera, como no podían venir a New Jersey, cogieron su coche desde Michigan y se fueron 3 días conduciendo para ir a un culto un domingo a la tarde y 3 días para volver. La pregunta es, ¿quién está produciendo todo eso? ¿Quién es el que hace que la gente coja barcos, aviones y haga cualquier esfuerzo con tal de ir a un lugar a ver a ese hermano, a esa hermana que has visto docenas de veces por internet? El que produce la unidad es el Espíritu de Dios. Nosotros la conservamos y Él la produce. Solamente el Señor en el vínculo de la paz. Lo decía en una de las reuniones que hemos tenido, nosotros no podemos producir peras, ni manzanas, ni piñas. No podemos producir eso, pero sí podemos conservarlas en lata. Usted coge esos melocotones, se llaman así, melocotones, los peach. ¿Lo dije bien? Mira, ya sé inglés, Elena. Peach. Cogemos los peach, manzanas para los que me están viendo en España, o melocotones para los que me están viendo en España. Yo no los he producido, pero hemos desarrollado una técnica que los metemos en una lata, los conservamos en almíbar y los tenemos años dentro de una lata. Y se los mandamos a otro que está en la otra punta del mundo y los abre y están frescos como si lo hubiera cogido ahora. Porque eso lo inventó Napoleón Bonaparte. Las latas las inventó Napoleón Bonaparte. Él dijo, yo tengo a mis soldados a miles de kilómetros de Francia. Cuando yo les mande la carne, le mande el pescado, le mande la fruta, va a llegar allí podrido y no va a servir para nada. ¿Cómo hago para que les llegue la comida en perfecto estado? Y se inventó conservarlas en latas. Las metió en latas, mandaba la comida desde Francia a donde estuvieran los soldados y cuando llegaban las abrían y estaban frescas recién, como si estuvieran recién hechas. Y ahí yo tomo el ejemplo de decir, nosotros no podemos producir unidad en el pueblo. Ni tus sermones, ni tus predicaciones, ni nada. Nosotros no podemos producir. Puedes levantar emoción, puedes levantar expectativas, lo que tú quieras, pero la unidad tú no la puedes producir, querido. La unidad solamente la produce el Espíritu Santo. Pero nosotros la podemos conservar en el vínculo de la paz. Por eso dice la Biblia, y ahí está la llave, ahí está la clave. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y cuando hay unidad de verdad, cuando hay ese shalom, que significa paz, que viene de shalem, que es equilibrio, ¿verdad? Cuando estamos en paz, entonces el Señor dice, yo ahí me siento cómodo, ahí me siento a gusto y ahí hago acto de presencia. ¿Saben que hay lugares que el Señor se siente cómodo y hay lugares donde no quiere ir? Hay lugares donde el Señor no se siente cómodo. ¿Y dónde se siente cómodo el Señor? Donde están los hermanos juntos en armonía. Ahora me quedé con las llaves. Las llaves del reino te las voy a dar a ti. Te voy a dar el privilegio, esto es lo que significa. Te voy a dar el privilegio, ya que lo tienes claro, y aunque tu nombre es parecido en griego a piedra, sobre esta declaración que acabas de hacer en público, yo voy a edificar a mi iglesia, pero esa iglesia está vacía. La iglesia, en el momento de esta declaración en Cesarea de Filipo, estaba vacía, no existía nadie, no había hombre, no había diácono, no había profeta, no había nada, estaba vacía, era un proyecto de futuro. Pero yo te voy a dar las llaves para que abras la puerta para que entren. Y entonces cuando él está en Jope o en Jaffa y tiene mucha hambre, ustedes saben que cuando un hombre tiene hambre es peligroso. Yo siempre lo digo, cuando yo tengo hambre no me pase la mano por delante porque le muerdo. Digo, no me pase la mano por delante porque yo lo que se mueve me lo como.
Entonces subo a la azotea de otro llamado Simón el Curtidor, que se puede visitar la casa de Simón el Curtidor en Jope, ¿sabían? Entonces subo a la azotea, tiene una hambre tremenda y el Señor dice, voy a utilizar lo natural para darle una lección espiritual. ¿Tienes hambre? Ve una visión de un lienzo enorme lleno de todo tipo de animales y le dice el Señor, levántate, mata y come. Y Pedro observa los animales que hay allí y dice, Señor, no, porque allí hay animales impuros, inmundos, no son kosher, no cumplen las características de Levítico, por lo tanto yo esto nunca lo he comido. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Levántate, mata y come. Y en 3 ocasiones, otra vez se repite el número 3, le dice no al Señor. El Señor coge el lienzo, de repente llaman a la puerta soldados que vienen de Cesarea, la marítima, enviados por un tal Cornelio. Le dicen, Cornelio te llama, él también ha tenido una visión en su casa y estamos todos preparados para escuchar lo que nos tienes que decir. El Señor le dice, no tengas miedo, vete con él. Llegan 3 días más tarde caminando, es lo que se tarda, 2 días y medio, 3. Llegan a Cesarea la marítima, donde vive Cornelio, de donde salió Pablo preso para España y para Italia. Y entonces resulta que cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio dice, todos estamos aquí sentados, atentos a lo que el Señor haya puesto en tu corazón. Y Pedro podría haber dicho, muchas gracias, hermano, es un privilegio para mí el poder estar en Campamento de Jehová en esta mañana con todos ustedes. No, miren la presentación. Escuchen esto. Ustedes saben cuán abominable es para mí como judío estar en la casa con gentiles. Ya empezamos bien. ¿Qué presentación es esa, muchacho? Ya empiezas mal. Como diciendo, ustedes saben que yo estoy muy incómodo aquí entre ustedes, pero vengo porque no me queda otro remedio. Oye, sé un poquito más diplomático, muchacho. Sé un poquito más suave, no seas tan duro. Pero ahí empieza la palabra a predicar y entonces la gente se convierte, son llenos del Espíritu. Los que van con él se quedan sorprendidos porque dicen, oye, mira, resulta que el Señor también los está llenando a ellos con el Espíritu exactamente igual que a nosotros. Claro, porque ya el Evangelio es internacional, ya se han abierto las puertas. ¿Entiendes ahora lo que son las llaves? ¿Entiendes ahora que te estoy dando a ti, Pedro, el primer hombre en la historia? Mira, te llamas, tienes el mismo nombre. Tu padre se llamaba exactamente igual que otro hombre que estuvo aquí también, en Jope, donde yo te dije, no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Te acuerdas de él? Sí, Señor, me acuerdo de él. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Sí, Señor. ¿Cómo se llamaba? Jonás. ¿Y tu padre cómo se llama? Jonás. Ah, amigo. Pues sabes una cosa, Simón, hijo de Jonás. No quiero que seas un rebelde como aquel profeta que cogió el barco y se iba para España. Tarsis está en España, ¿saben? En el sur de España. Entonces, cuando él predica, se da cuenta de que el Señor le dio el privilegio de abrir la puerta para que los gentiles se conviertan. Se va a Jerusalén, los hermanos, los ancianos lo llaman y le dicen, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido a ti, siendo judío, entrar a comer y a predicar la palabra a gente gentil que no se lavan las manos cuando comen, que comen cerdo, que tienen costumbres diferentes a las nuestras? Y Pedro dice, el Señor me ha enseñado que lo que él limpió, yo no soy nadie para llamarlo inmundo y despreciarlo. ¿Qué te parece? Ay, amigo, él entiende aquello que yo dije. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sirvió como plataforma para que el Señor me diga, pues toma, ya que lo tienes claro, vete tú a predicarles a ellos. Pasan 15 años desde que suba a Jerusalén y da el informe, y por allí aparece un judío muy culto llamado Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Y cuando llega, porque Pedro nunca más volvió a predicar el evangelio a gentil, ahí se quedó. Pablo dice, yo los llamé aparte y les dije, hermano, yo tengo algunas cosas que contarles. Dice, para no haber corrido en vano, como diciendo, a lo mejor metí la pata y no me di cuenta, yo llamé a los que consideraba columnas de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, los llamé aparte y le expuse el evangelio que el Señor me dio a mí. Dice, y a mí no me enseñaron nada nuevo, sino que me dieron la mano, me dieron la diestra en señal de amistad. No me dijeron nada, sino simplemente me pidieron que me acordara de los pobres, cosa que procuré hacer, porque a Pablo le pedías esto y te daba esto, era así. Y entonces llega Pedro y le dice, agárrate ahora.
Bueno, Pablo, vemos la gracia que el Señor ha derramado sobre tu vida. Vemos que eres un hombre muy bendecido, eres un hombre muy sabio. Pedro llegó un día a decir, el Señor le ha dado una sabiduría a este hombre que escribe cosas tan difíciles que a veces ni las entendemos lo que dice, ¿verdad? Pero vemos que el Señor está contigo, te ha usado en un ministerio diferente. Mira, vamos a hacer una cosa. Vemos que el Señor te ha encargado a ti el evangelio de la incircuncisión. Y a nosotros nos ha encargado el evangelio de la circuncisión. Y uno dice, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo que hay el evangelio de la circuncisión, el evangelio de la incircuncisión? Pablo entonces escribe, dice, no hay evangelios diferentes. Hay un solo evangelio. Esa distinción entre blancos, negros, ricos, pobres, hombres, mujeres, latinos, americanos, anglosajones, japoneses, ¿eso quién inventó todo eso? Si en el Señor todos somos exactamente iguales, ya no hay varón ni mujer, ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre. Todos somos iguales en Cristo. Y entonces el Señor lo que siempre quiso, que Jonás no lo quiso y otros profetas no lo quisieron hacer, es tener un pueblo de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas, que al unísono glorifiquen y honren y alaben al Señor y que lo pongan a Él en el centro y no al hombre. Y eso es lo que es la iglesia. Es el botón de muestra al mundo, decirle a los de afuera, nosotros somos capaces de convivir. A lo mejor un hermano dice, no, para mí la salvación no se pierde, pastor. Y otro dice, ay, pues para mí sí se pierde. Y otro te dice, hermano, yo cuando levanto las manos me siento libre en el espíritu. Y otro te dice, pues yo no necesito levantar las manos para alabar a Dios. Y otro te dice, hermano, yo creo que la Santa Cena hay que tomarla con vino. Y otro dice, no, 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 hermano, con vino no, que eso es pecado mortal. Y otro te dice, pues yo creo que la mujer tiene que llevar la falda hasta allá. Y otro dice, no, no, con que lleve la falda hasta aquí no pasa nada. Y entonces ahora, ¿cómo juntamos a toda esa maraña, hermano? Cuando yo voy a Israel y me encuentro un bautista, un pentecostal, un presbiteriano, un católico, un ateo, y yo digo, ¿y ahora cómo hacemos con este ejército? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y el Señor te la dará en abundancia. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Juntar a hombres de todas las naciones de la tierra y demostrarle al mundo y al diablo que somos capaces de adorar, de honrar y de servir al Señor independientemente del estilo, independientemente de su trasfondo bautista, pentecostal, hermano libre o como se llame. Me da exactamente igual, porque hemos aprendido a dejar a un lado las espinas y comer solo el pescado. Porque hemos sido tan tontos a lo largo de la historia de la iglesia que nos hemos atragantado con las espinas y nos hemos olvidado de que lo que se come es el pescado y no la espina, mi hermano. Y hemos aprendido que más importante que la forma de alabar, más importante que la forma de predicar el evangelio, lo más importante es el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia donde no se levantan banderas denominacionales. La iglesia donde no es el hombre como una especie de mini papa, ¿verdad? El ungido, no me toquen al ungido. ¿Y usted qué es entonces? Si usted no es ungido, entonces ¿qué rayo, qué cosa es usted entonces? Usted es tan ungido como yo. Lo que pasa es que a mí Dios me escogió para predicar la palabra y a usted a lo mejor lo escogió para otra cosa. Pero tan importante en la casa de Dios ese uno como otro. Porque déjeme que le diga algo. Tenemos 300 y pico cientos de músculos y de huesos en el cuerpo. El más grande de todos los huesos del cuerpo me ayuda a caminar y a estar en pie ahora mismo, que es el fémur. Pero el más pequeño que está dentro de la oreja me ayuda a oírle. ¿Cuál es el más importante? ¿El que tengo aquí adentro, que es más pequeño que la uña del meñique? ¿O el fémur? Los dos. Porque cuando quiero oír no le digo, hábleme, hábleme, que no le oigo, hábleme. Y cuando quiero caminar no camino. Todo es importante, nada sobra, nada sobra. Es más, los miembros del cuerpo que parecen más débiles a veces resultan ser los más necesarios. Por lo tanto, en la casa de Dios nadie sobra. Si usted viene a aportar, si usted viene a bendecir, si usted viene a dejarse tratar, a dejarse moldear como el barro, bienvenido sea. En la casa de Dios faltan manos de hombres y mujeres dispuestos a hacer la iglesia del Dios vivo y verdadero. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles que la iglesia no es perfecta. No hay iglesia perfecta. Tampoco los que la dirigen, pastores, ancianos, obreros.
tampoco somos perfectos. Yo comparo muchas veces a la iglesia con el arca de Noé. Qué bonito cuando estabas caminando por los pasillos del arca y pasaba el Bambi. Qué lindo, ¿no? El Bambito. Pero cuidado que viene la serpiente cascabel y como te pica te mueres. Ahí estaba la serpiente y estaba el Bambi en la misma arca. El arca tenía que apestar que ni te imaginas. Un año entero, elefantes, rinocerontes, hipopótamos. ¿Cómo olía eso ahí adentro, muchacho? Terrible. Defectos, lo que tú quieras. Es incómoda, se mueve mucho. No tengo espacio para moverme. Sí, pero ¿sabes una cosa? Flota. Es lo único que flota, mijo. Si no te gusta, salga afuera para que vea lo que te va a pasar. Así que la iglesia no es perfecta, pero flota y camina y avanza. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque es la novia del Cordero. Fuerte, fuerte ese aplauso al que vive. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! La iglesia de Jesucristo pasará el tiempo y el espacio en la eternidad en la presencia del Cordero de Dios, porque Él la sustenta y la cuida, y tenemos que amar a la novia del Señor, que somos tú y yo. Cierra tus ojos en esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Si usted forma parte de la iglesia, ámela, apóyela, ore por ella, bendígala. ¿Por qué me persigues, Saulo? Yo no te persigo a ti, sí me persigues a mí. El que se mete con un hijo mío se mete conmigo. Eso le dijo el Señor a Pablo, a Saulo de Tarso. Así que vamos a orar en esta mañana para que Dios bendiga su iglesia, su amada, su novia, que no tiene perfección, tiene manchas, tiene arrugas, tiene muchas cosas, pero es lo que el Señor ama, sustenta y cuida cada día. Y a todos los hombres, padres y madres en esta mañana aquí, apoyen y amen su iglesia. Apoyen y amen a los hombres que Dios ha puesto en tu camino. Porque como dice el refrán, a veces no sabemos lo que vale una cosa hasta que la perdemos. Valoren y apoyen la iglesia, la casa de Dios, donde el Señor trata con nuestras vidas, moldea nuestro carácter, nos perfecciona, nos corrige, nos exhorta, nos anima, nos levanta, nos disciplina. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia que ha sobrevivido estos 2000 últimos años, con persecuciones, con críticas, con calumnias, con divisiones internas, con peleas, con tanta presión de fuera y de dentro. Aquí estamos. La iglesia sigue adelante porque tú la sustentas y la cuidas. Y tú has demostrado, Señor, que la iglesia es indestructible porque tú cuidas de ella. Danos ese amor, ese anhelo de ver a tu iglesia prosperada y bendecida. Y da igual a quién uses, y da igual cómo lo uses, pero úsanos a todos, Señor. Si es por las redes sociales, si es en una campaña evangelística, si es detrás de un micrófono en una emisora de radio o de televisión o repartiendo tratados por la calle, da igual, Señor. Lo importante es que el reino de Dios se extienda. Aunque no me reconozcan, aunque no me inviten, aunque no me den gracias, no importa, Señor. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de que te vean a ti, Señor. Que te glorifiquen y se enamoren de ti, Señor. Y gracias por este mes y medio que nos permitiste ver esta obra maravillosa, invisible pero ahora real, en muchas partes de la tierra donde hay hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este mes y medio inolvidable que nos ha demostrado que cuando se siembra tu palabra, de toda labor siempre hay fruto. Nuestro trabajo no ha sido en vano, aunque pensábamos que no servía lo que hacíamos. Hoy nuestros ojos ven tu gloria, Señor. Y gracias porque nos estás permitiendo ver un renuevo espiritual en tu iglesia que hacía años que no veíamos. Un enamoramiento por tu palabra y por tu persona que nos deja con la boca abierta. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. De todo corazón. Gracias por esta iglesia, gracias por nuestro hermano Nori, su esposa, sus colaboradores, los ancianos. Bendice y trae renuevo y fortaleza espiritual a su vida y ministerio, Padre. Guarda a esta iglesia en la palma de tu mano cada día y ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros
a estar juntos en armonía. Gracias por el amor desinteresado que has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. En nombre de mi esposa Elena, de todo el equipo de la Iglesia Virtual y en nombre mío propio, le damos gracias a todos ustedes por vuestro amor, por vuestro apoyo. Que el Señor les bendiga y les recompense y tengan la completa seguridad que Dios ha tomado muy buena nota de todo lo que hemos hecho por Él y con qué actitud lo hicimos. Ese último aplauso es para nuestro Dios. Dios les bendiga.